don Antonio? Pues que sale la Hermandad de la Expiración. Ojo. A la calle. Sí, señor. Ahora vamos a ir combinando un poquito la presencia del Gran Poder aquí en nuestro programa, en la carrera, también con la salida procesional de la Expiración. Atención, también una de las históricas, de las cofradías históricas de nuestra tierra. Ya sabéis, por cierto, que lo llevamos comentando durante toda la tarde, ¿eh? Hay que, bueno, pues darle ahí al like, ¿eh? Hay que darle ahí al me gusta, señores, que ya digo, no cuesta nada. Tenemos 230 y hay que aumentar esa cifra, ¿eh? Hay que llegar cuanto antes, señoras y señores, a esos 300 me gusta que hemos dicho, ¿eh? Con las salidas profesionales, 300 me gusta. Venga, entre todos lo vamos a conseguir. Santísimo Cristo de la Expiración, fundación 1761 de la cofradía, pero recordemos, cofradía de Gloria. En ese momento, esta cofradía es heredera, la pasionista, cofradía pasionista fundada a finales del 19, es heredera de esa cofradía de Gloria con fines benéficos, 1761. En la iglesia parroquial de San Bartolomé la tenemos ahora mismo. Lo ven ustedes, el Santísimo Cristo de la Expiración, obra de José de Medina, que ya hemos apuntado anteriormente un poquito, siglo XVIII, que estará acompañado de su banda, de la banda de cornetas y tambores de la Expiración. Y María Santísima de las Siete Palabras, la obra de Luis Álvarez Duarte, 1995, acompañado de quién, si no, también otro día más, Pedro Morales de Lopera. Enorme marcha, enorme banda de palio que mañana también saldrá con los Dolores de San Juan. ¿Y con las lágrimas? Y con las lágrimas salió. Salió. Y con las lágrimas, sí, señor. Ahí lo tenemos. La Expiración. Lo decía yo bien, ¿verdad, don Antonio? Era la cofradía de Gloria 1761. E incluso podía tener un antecedente, ¿no? Esa cofradía puede ser incluso. Los datos que tenemos son que la cofradía se erige en el 61. Vale. Y se tiene documentación de que el Cristo se bendice en junio del 62. Para esa cofradía, para rendir culto a esa cofradía de Gloria, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo tenía su fiesta? Pues ¿segundo domingo de mayo puede ser? Sí, efectivamente. Segundo domingo de mayo. En mayo. Y se piensa que probablemente la imagen pudo hacerse entre el 60 o el 61. Vale. No está la hechura del contrato entre la cofradía y el convento. Sí hay un documento de la profesora Mariluz de Uriarte que habla sobre un convenio entre el convento y la cofradía, pero no habla de la hechura, no habla exactamente de cómo se ejecuta, cuánto cuesta, las condiciones, eso no se sabe. Pero por analogía estilística es evidente que corresponde a la gubia de José de Medina, sin ningún lugar a duda. Así de claro. Así de claro. Perfecto. José de Medina, maestro imaginero, maestro escultor de aquí de Jaén, su hijo Mateo de Medina, al que se le atribuye, ¿no? la imagen de la Magdalena. Bueno, él era malagueño. ¿Malagueño, Mateo? Pero no, José. Pero él viene a Jaén y bueno, aquí prácticamente se puede decir que realiza gran parte de su obra, ¿no? Ya comentamos en otra ocasión, creo que fue el año pasado, que por ejemplo la Virgen del Silencio del Sepulcro, mal llamada la Roldana, tampoco tiene una autoría clara, porque no hay documentación, pero por analogía estilística también pensamos que si no es de él, es del taller de José de Medina, sin ningún lugar a duda. Y esto está ratificado porque si nos vamos, José Luis, a San Ildefonso, al retablo de la Cofradía de las Ánimas, y vemos esos ángeles, la cara es exactamente igual. Que, por ejemplo, bueno, muy similar a la Virgen del Silencio, mal llamada la Roldana. Perfecto. Entonces todo esto cuadra mucho, ¿no? Y además es en aquel momento cuando se hace el retablo, que es en el siglo XVIII, José de Medina está trabajando en la catedral, es decir, que todo cuadra, ¿no? Y yo creo que no hay ningún tipo de duda. En 1762 llega efectivamente el Santísimo Cristo de la Expiración a esta cofradía de Gloria que sigue creciendo, que se sigue desarrollando y que fue fundada ¿también dónde? En el convento de San Francisco. Efectivamente, en el convento de San Francisco. Convento de San Francisco, efectivamente. Allí en donde está ahora mismo la Diputación Provincial de Jaén, que yo lo decía antes, hemos ganado creo que un buen edificio, pero qué pena haber perdido
ese convento. Absolutamente. Porque ha sido una pérdida irreparable, evidentemente, para la ciudad de Jaén. La cabecera estaba hecha por Andrés de Vandelvira. Teníamos enterramientos de los hijos de los reyes, de los infantes. Aquello era, bueno, las banderas conseguidas en la lucha de la guerra de Granada. Era bueno. Hemos podido ver un poquito la torre, ¿verdad? Sí, esa torre, ¿verdad? Hay algunas imágenes. Una foto. Pero claro, desafortunadamente se derriba. Atención, señoras y señores, lo estamos viendo ahí por esa esquina. Se acerca el Santísimo Cristo de la Expiración. Lo estamos viendo como poco a poco se acerca ahí al dintel de la puerta. Lo van a bajar ahora mismo. Está el servicio de paso parado. Y atención que ya se atisba efectivamente ese canasto remodelado del cual vamos a hablar ahora. Una reestructuración profunda en el paso del Santísimo Cristo de la Expiración. De esta cofradía, de esta hermandad, para mí, solemne, y hay sobre todo un calificativo, desde mi punto de vista, elegante. Absolutamente elegante, qué bien se planta en la calle todos los Jueves Santos. Sin duda alguna, yo creo que es un ejemplo, en la Semana Santa de Jaén. Es una cofradía muy, muy respetuosa, una cofradía, como dicen, muy bien plantada en la calle, cada vez con más número de hermanos y con más número de bueno, según me decían hoy, alrededor de 800 participantes en la procesión, entre bandas, costaleros, hermanos de luz, mantillas, es decir, un número enorme, ¿no? La verdad que es un número evidentemente notorio, absolutamente notorio, el que nos está ofreciendo nuestro buen amigo Antonio Casado, que está aquí con nosotros siguiendo evidentemente el recorrido procesional de todas nuestras hermandades de este Jueves Santo. Qué dificultad, por cierto, tiene esta salida procesional, hay que decirlo así de claro. También se desciende, ¿no? Con un mecanismo, ¿verdad? Sí, claro. La cruz del Cristo. El Cristo se hunde. Bueno, tú recuerdas, José Luis, que se modificaba la posición del crucificado porque si no era imposible que saliese, ¿no? Aparte se hundía un poco en el monte. Porque la puerta ojival se hizo demasiado estrecha, ¿no? Y bueno, cuesta muchísimo trabajo sacarlo. También tiene un encanto especial, ¿no? En la salida, por esa dificultad. Pero es cierto que el trabajo de los costaleros es enorme, ¿no? Para poder sacarlo. Te doy los datos, precisamente. 1.365 cofrades ya atesora, nada más y nada menos, la cofradía de la Expiración. Ha crecido mucho, sí. Mucho. 291 nazarenos, es decir, nazarenos hermanos de luz. 291. Tenemos nada más y nada menos que en el tramo infantil de la sección de las 7 palabras, 55 hermanos y número de mantillas 90. 90 mantillas. Sí. O sea, pone muchísima gente en la calle, como decimos, costaleros son 100 costaleros para el Cristo de la Expiración, 86 para la Virgen de las 7 palabras a lo largo de todo el recorrido, y hay 105 personas como portadoras de insignia y de escolta, es decir, un recorrido también, un cortejo amplio. Muy amplio. Largo. Ya me decían esta mañana que alrededor de 800 personas junto con costaleros, músicos, muchísima gente, un cortejo muy grande. 2 cuadrillas, concretamente, más 6 costaleros de refresco en la cuadrilla de la Expiración, mientras que en María Santísima de las 7 palabras, otras 2 cuadrillas también con 9 refrescos, nada más y nada menos en cada una de ellas. Eso significa, repito, que está funcionando muy bien la Expiración, que está funcionando muy bien la cofradía, que tiene muchísima vida y sobre todo demuestra que hay una gran participación de sus hermanos en su estación de penitencia, como tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, pues esperando ahora mismo, señoras y señores, esperando ya a que se levante el paso del Santísimo Cristo de la Expiración y poder ver ese bendito rostro, ese maravilloso rostro excelso absolutamente que nos cautiva cada tarde de Jueves Santo, don Antonio. Absolutamente. Ya lo tenemos ahí. Nosotros nos callamos y solamente habla el directo. Hay que ahora. Menos paso. Los pasos. Izquierda atrás. Derecha adelante. Vámonos de frente. A la izquierda atrás. Venga de frente, muy bien, señores. Eso es. Bien trabajado.
Izquierda la Antuco. Bueno. ¿Y ahora qué decimos, Antonio? Bueno, pues ¿Qué podemos decir ahora mismo, amigo? Pues casi sin palabras, ¿no? Fíjate el trabajo de tirabuzones que tiene en el pelo, ¿no? Cómo anuda a la derecha el paño de pureza con esos pliegues típicamente barrocos, ¿no? Pero es un barroco contenido, no es el barroco tétrico, ¿no? y descarnado que puede aparecer a mediados del siglo XVII, ¿no? Esto es un barroco... ¿Tardo barroco, quizás? Claro, estamos hablando de 1760. Coincide con el rococó en cuanto al estilo, pero en cuanto a escultura es mucho más, como decíamos antes, ¿no? Apolínea, con un gesto prácticamente dulce, ¿no? Sí. Si comparamos con algunos crucificados de Gregorio Fernández en Castilla del 17, son sanguinolentos, son dramáticos, son tétricos, que intentan llamar a la fe a través de ese patetismo que aquí, por supuesto, desaparece absolutamente. ¿Quién fuera alguna de esas personas ahora mismo que está ahí arriba para poder vislumbrar y tener esta perspectiva del Señor de la Expiración mirando hacia arriba y conectando con tus ojos? Es una maravilla. Un privilegio, ¿eh? Es una maravilla. Señoras y señores, es un auténtico privilegio. Nosotros lo vemos desde aquí. Se le ha dado, lo han visto ustedes, cómo se ha girado y ahora se eleva. Con ese mecanismo. Se le hunde previamente en el monte para poder salir por la puerta ojival. Algo que sucede también con el Cristo de las Misericordias, precisamente, ¿no? Nosotros no llegamos a girarlo, pero sí. No, girarlo no, hundirlo, digo. Lo hundimos en el monte profundamente. Eso es. Sí. Para que pueda salir, evidentemente. Efectivamente. Y ahí lo tenemos, como hemos visto ese barroco también en esa ese retorcimiento, ¿verdad? También del cuerpo, ¿verdad? Esas líneas, esas curvas que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Ese movimiento absoluto. El barroco es movimiento, evidentemente, ¿no? Pero es un movimiento mucho más contenido, que el que podemos ver en otros momentos, ¿no? Sobre todo en el 17. Ahí lo tenemos ahora mismo. A ver si nuestro compañero pudiera... Bueno, es que es muy complicado. Ahí es muy difícil porque sobre todo ahora se va a girar el paso y va a venir prácticamente hacia él para poder caminar por esa plaza de San Bartolomé, camino ya de la Plaza de la Audiencia. Y bueno, calle Martínez Molina, para ser más exacto, y luego ya Plaza de la Audiencia. Señoras y señores, ahí tienen este regalo que ahora mismo les estamos ofreciendo aquí en la carrera. Ustedes están presentes también en la Plaza de San Bartolomé. Y fíjate ahí, el compañero, vaya foto va a tirar, ¿eh? Vaya foto va a tirar desde arriba. Ese rostro dulce, esa expresión que nos refleja el último aliento, el último halo de vida de nuestro Señor Jesucristo.
¡Viva! Primeros metros de este caminar del Señor de la Expiración, del Cristo de la Expiración, exhalando, ya digo, ese último halo de vida en esa cruz donde Cristo pronunció sus 7 palabras, sus últimas 7 palabras, que se reflejan también en esta cofradía, en esa bendita imagen también de María Santísima de las 7 palabras. Ahí lo tenemos, fíjense ese retorcimiento un poquito del torso, como tú dices, contenido, ¿verdad? A pesar de ese barroco, efectivamente, qué proporciones, qué rostro, qué todo, qué podemos decir, de verdad. Nos rendimos, de verdad, ante este crucificado, don Antonio. Absolutamente. El barroco, como antes hemos comentado, es movimiento, eso es así, ¿no? Tanto en el 17 como en el 18. Ahí está. Muerto clavado en la cruz. Ay, 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 ante el pueblo. Oh, de Israel, el solito se quedó y hasta su divino Padre es también el abandono. Ay, cachazo divino. Padre, es también lo abandonó.
ahí suenan tambor y trompeta. Y ya ha empezado tu Carvalho. Los fieles a ti te siguen hasta verte a la cruz clavao. Perdónanos, Padre mío. Mira, que está otra vez aquí, el del pelo blanco, que no te deja hacer la foto. ¿Eh? ¿Qué llamas son y llamas son? Se está inventando. Bueno, venga de frente. Seguimos avanzando, nos vamos poco a poco a la izquierda adelante, ¿eh? Más a la izquierda adelante. Bueno, la derecha atrás. Venga de frente. Bueno, seguimos de frente. La derecha adelante. Bueno. La mecida muy cortita ya, ¿eh? Seguimos de frente. Queremos ver a la señora de San Bartolomé, a la reina de San Bartolomé, María Santísima, de las 7 palabras. Hablábamos de la historia. Retomamos, siguiente capítulo, como decíamos ayer, ¿verdad, don Antonio? Hablábamos de la historia de la cofradía, lo dejábamos en esa hermandad de gloria, que seguía creciéndose, que seguía desarrollándose en el convento de San Francisco, pero hay un problema. Llega una fecha fatídica, 1936, como decíamos, desamortización de Mendizábal y el convento de San Francisco languidece. Sí, sí, bueno.
Todas las imágenes, bueno, el propio convento de San Francisco se exclaustra. Durante un tiempo, por ejemplo, la capilla de la Soledad, muy famosa en aquel tiempo, va a ser utilizada como pescadería, es decir, sí, pierde evidentemente su función de centro religioso y al final, bueno, pues como todos sabemos, se derriba para construir el Palacio Provincial, de la Diputación Provincial. Y las imágenes, en su mayoría, se van a San Ildefonso, pero algunas otras van a San Clemente y, como todos sabemos, pues a San Bartolomé se va la cofradía de gloria aún del Cristo de la Expiración. Y a instancias del párroco de San Bartolomé, que era don Eufrasio López Jiménez. Efectivamente, pues este es el que le da el impulso para convertir en el año 1888 ha llovido, para convertirla en Hermandad de Pasión. Ahí es el cambio de una cofradía de gloria a una cofradía de pasión. Ese es el momento en el que se produce el cambio, ¿no? Una cofradía, pues decimos, se reactiva también un poco, ¿no, Antonio? Porque sí, el 19 fue un siglo complejo para las cofradías en general. Hay una renovación importante porque la estética que tenemos actual, mucha de ella es heredera del 19, las túnicas de raso, todo ese tipo de modificación estética, la forma de vestir a algunas imágenes es de finales del 19, pero es verdad que las cofradías, algunas languidecen, como tú dices, es una época compleja. Y al final del siglo sí que hay una pequeña revitalización y en este caso pues algunas que han desaparecido de gloria vuelven otra vez a tener vida y esta pues pasa a ser una cofradía que va a ser muy importante en la Semana Santa de Jaén porque tiene un titular enorme, bellísimo y que tiene una devoción importante que la va acrecentando poco a poco en el barrio de San Bartolomé. Sí, señor. Se convierte en cofradía de pasión, en este caso, cofradía penitencial, y sale por primera vez aquel Viernes Santo de 1888 a las 3 de la tarde, nada más y nada menos. Hace su primera estación de penitencia en este caso, desde San Bartolomé. Hay que recordar además que un poquito más tarde, en 1892, es cuando aparece la primera Dolorosa. Incorpora la primera de la Dolorosa, que pensamos y creemos que también fue destruida en la guerra civil. Y 2 años más tarde se incorpora un San Juan como una tercera imagen dentro del cortejo. Una tercera imagen de San Juan, efectivamente. Que también se perdería. Bueno, pero imagino que la primigenia se perdió. Yo creo, vamos a ver, yo tengo la sensación, estudiando un poquito, que esa primera, la imagen que se perdió de la guerra civil, creo que fue otra a la que empezó la vocación, porque si no recuerdo mal, creo que fue Francisco de Pablo el que la talló en 1929 y esa fue la que se perdió. Imagino que sustituiría a otra, que fue la que inició, ¿no?, la vocación de San Juan. Se supone que sería... Claro. O sea, hemos tenido 4 ya, ¿no? Se supone que sería diferente. Esto es especular, ¿eh? Este dato ya sí que no lo tengo. De Pablo haría varios San Juan en aquel momento para las cofradías de Jaén. Efectivamente. Y recordemos que al Santísimo Cristo de la Expiración también se le rápidamente en la parroquia, en el templo de San Bartolomé, se le abre rápidamente, se le construye una capilla utilizando precisamente el camarín de San Antonio, ¿no? Efectivamente. Finales del siglo XIX. Final del XIX, cerca del Testero, ahí se colocaría la capilla donde se le rendiría culto a partir de entonces, ¿no? Aunque luego se le renueva un poquito, ¿no? Se le reconstruye la capilla teniendo la forma actual desde 1951. Para ser exactos, es cuando tenemos la imagen actual de esa capilla en la que se puede venerar, evidentemente, al Santísimo Cristo de la Expiración. Y es en 1926 ya cuando se cambia la procesión del Viernes Santo al Jueves Santo. Efectivamente. Es decir, se cumplen 100 años. 100 años, efectivamente. Esa salida del Jueves Santo. Como tú bien has dicho, era una hermandad que procesionaba el viernes por la mañana, bueno, a mediodía, ¿no? Mediodía, 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde. Eso es. Y era una situación un poco compleja para ellos porque la tarde del viernes estaba el Santo Sepulcro, que era una hermandad muy importante cuando era la oficial. Y claro, como que
desmerecía un poco, ¿no?, el acompañamiento que podía tener la Cofradía de la Expiración, pues cuando sabía que por la tarde la mayor parte de la autoridad de la ciudad acudirían al sepulcro. Entonces piensan cambiar el día de procesión y lo pasan, como tú bien has dicho, a la tarde del Jueves Santo. A las 5 de la tarde, creo que si no recuerdo mal, que saldría por primera vez ese año 1926, si no recuerdo mal. Sí. Imágenes de San Juan, lo que hemos comentado. En 1929 teníamos la de Francisco de Pablo, que se pierde en la Guerra Civil, desgraciadamente, y luego, posteriormente, tenemos la que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, la de José Martínez Puerta. Efectivamente, que es la que se sustituye, bueno, que ya no tiene culto, y luego, sabes, como todos conocemos, ya tienen una nueva imagen de San Juan. Del año pasado, ¿no? Del año pasado, totalmente diferente y con cierto, bueno, pues polémica, ¿no? Porque había gente que entendía que, bueno, una imagen que no procesionase, ¿no?, pues quizás no era tan necesaria. Bueno, las disquisiciones de toda la hermandad, ¿no? De toda la hermandad. Y bueno, ya tenemos una nueva imagen de San Juan a la que se le rinde culto, pero no procesiona, evidentemente, como tienen dicho. Que procesionaba en su día. Recuerden que San Juan procesionaba con la expiración, lo mismo que, por ejemplo, con la Veracruz procesionaba también el San Juan. Absolutamente. Teníamos 8 pasos en aquel Jueves Santo, recordamos. Sí. Nada más y nada menos, porque la oración también estaba en el Jueves Santo. Es de Luis Molano, concretamente, esa nueva talla. Efectivamente, Molano. De Luis Molano, efectivamente, que es discípulo de Duarte y se basa. Sevillano, discípulo de Luis Álvarez de Duarte, efectivamente. Y se inspiró precisamente en el boceto del propio Duarte, pero bueno, evidentemente con su impronta singular. Su impronta propia. Exactamente. Háblame, don Antonio, de las diferentes imágenes, si te parece, ya que tenemos aquí el cortejo, también la sección de María Santísima de las 7 palabras. Háblame un poquito de todas esas imágenes, porque ha habido varias. Bueno, se supone, José Luis, que la actual de Luis Álvarez de Duarte sería la quinta dolorosa, se supone, como siempre con las reservas propias, ¿no?, de que no tenemos el 100% de la seguridad absoluta. Todo hace indicar. Todo hace indicar que esta sería la quinta. Vale. La primera sería una imagen dolorosa que se pierde en la Guerra Civil. No hay mucha información, por no decir hay poca información, y realmente tenemos muy poca. Se sabe que en el año 40 se le dona a la cofradía por unas devotas, la hermana Domínguez Pichardo, una dolorosa que va a procesionar en el año del 40 al 43. Vale. Esta imagen en el 40 pues como que no gustó excesivamente, y entonces va a ser reformada en el 41 por Enrique Cañada Pérez para la procesión del año 41. Dicen las actas, José Luis, que en la reforma el rostro quedó algo desfigurado y la color muy subida. Significa eso que no le gustó excesivamente. ¿Por qué se hace esto? Pues porque por un descuido de una vela encendida prendió la ropa de la Virgen, de esta Virgen donada por la hermana Domínguez Pichardo, y tuvo que rápidamente ser recompuesta por, como decimos, Enrique Cañada Pérez. Pero no gustó excesivamente. Esa sería la segunda dolorosa. Vale. ¿No? La tercera en el 44. Esta no gustó ni al principio ni luego con la reforma. Ni al final. Ni al final. Y tendríamos una imagen interesante de Jacinto Higuera Fuente. De Jacinto Higuera Fuentes, nuestro paisano de San Esteban del Puerto. Terrorífico. Y ahora les cuento cómo se salvó, porque está a punto de aparecer. Bueno, servicio de paso nos va a dar tiempo, porque afortunadamente se pudo salvar la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, porque, bueno, los cofrades rápidamente lo escondieron, cuando empezó la guerra lo escondieron, ¿verdad?, en la catedral. Efectivamente. En una habitación disimulada entre los muros de la Santa Iglesia Catedral. Don Antonio. Sí, eso se ha comentado y creo que está publicado en el Boletín de la Expiración, que es un boletín muy, muy interesante, donde hay artículos de calado histórico sobre la hermandad y sus imágenes, y en uno de ellos habla de cómo se salva, ¿no? Incluso se comenta que llegó a estar debajo del mostrador de un bar, escondiéndolo, ¿no? Sale María Santísima de las 7 palabras. Así fue, como dice don Antonio Casado, tal cual. Lo escuchamos, lo vemos.
Quedarse ahí. Nada más, vamos a la casa. Vamos poquito a poco, tranquilito, no más que no más. Vamos a acordarnos de un antiguo hermano mayor que nunca faltaba de la vida. Vamos a acordarnos de un Todos por igual, ¿valiente? ¡Ay! Bueno. Costero izquierdo un poquito abajo. Bueno, venga de frente con él. Duro con ella, valiente. La derecha adelante un poco. Bueno. La llamamos corta siempre, ¿eh? A tierra la trasera un poquito. Poquito la trasera a tierra. Bueno, arriba los cuerpos.
niña. Ay, 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 siendo tu hijo, ¿quién era Pilato? Lo condenó, ay, ay, siendo tu hijo, ¿quién era Pilato? Lo condenó, ay, y tú que eres la madre del mundo, por casi lo quiso, Dios, traíste a su hijo al mundo, para morir en la cruz. Dolores, madre querida. La reina de San Bartolomé ya la tenemos en la calle, don Antonio. Aquí lo tenemos. Estamos hablando, María ¿verdad?, Santísima de las 7 palabras. que va preciosa. Va preciosa, ¿eh? Y va sencilla, de blanco, bueno, maravillosa, ¿no? La ornamentación floral de blanco, muy, muy simple, muy... Palio de Valenciano, ¿verdad? Diseñado y ejecutado por él, 2011. A ejemplo un poquito con las tonalidades, ¿verdad? Ese terciopelo de lis morado cardenal que lo vemos también en ese manto, que por cierto es una joya. Es una joya. Y como antes comentábamos, probablemente el más antiguo de la ciudad, ¿no? Sí, donado por la familia Domínguez Pichardo, precisamente de autor anónimo, aunque de procedencia sevillana, se atribuye precisamente a esas grandes maestras del bordado andaluz de finales del 19. La misma familia que había donado la imagen de la Virgen después de la guerra. Patrocinio López y Eloísa Rivera, los talleres sevillanos. Muy afamada por entonces, Sí. y pudiera ser, se le atribuye en este caso. Y ese paso que se ha también, ya saben ustedes que se ha tocado, se ha ensanchado un poquito los respiraderos, 14 centímetros, ¿verdad? El año pasado, El año pasado. si no recuerdo mal, sí. Sí. Para la composición, se tocó un poquito también el pollero, en fin, para que una correcta composición Sí. del paso. Y que ha quedado extraordinario. ¿Qué vamos a quedado decir? Qué maravilloso. maravilla. Qué espectáculo. Y además esa imagen con la portada de San Bartolomé Buah. de Eufrasio López de Rojas, que es el que hizo la portada de la Catedral de Jaén. Pues, maravillosa imagen de una Virgen preciosa. Bueno, pues atentos estamos también a ver si llega ya la cruz guía de la Vera Cruz, concretamente, que tiene que estar a punto de llegar. Con esta última interpretación, señoras y señores, la vamos a dejar a María Santísima de las 7 palabras momentáneamente, porque luego volveremos con ella. ¿Dónde? En Carrera Oficial.
adelante. Bueno, hijo, bueno. La derecha atrás. Duro con ella, valiente. Vente a la izquierda adelante. Muy bien. Toma a la izquierda adelante, valiente. Bueno, hijo, bueno. Antonio, un poquito a la derecha adelante, valiente. Duro con ella, valiente. Toma a la derecha adelante. Bueno, hijo, bueno. Ahí avanza y ahí nos ofrece nuestro compañero ese primer plano del rostro bellísimo de María Santísima de las Siete Palabras, obra de Luis Álvarez Duarte, 1995, que tanta unción, tanta devoción y sobre todo tantísimo fervor despierta no solo en San Bartolomé, sino en todo Jaén. Ahí la tenemos. Sí, señor, la señora de San Bartolomé, que luego la describiremos, la detallaremos, claro que sí, allí en carrera oficial sobre su maravilloso paso.